entonces voy a dar entrada a Fabio Morábito, que también es mexicano, pero creo que sí está en México. Fabio, él es escritor, poeta y ensayista, aquí me dice la biografía, italo-mexicano. A pesar de que su lengua materna es el italiano, ha escrito toda su obra en español. Ha sido merecedor de reconocimientos como el Premio Internacional White Raven, el Premio de Narrativa Antonin Artaud, el Premio Bellas Artes Narrativa de Colima, el Premio Javier Villorrutia y el Premio Roger Caillois. Hoy nos va a hablar de un libro suyo que está publicado con el Fondo de Cultura que se llama Cuentos Populares Mexicanos. Es la primera vez que tenemos el honor de tener a Fabio en nuestra tarima virtual. Saludo y les agradezco la paciencia a los que nos están escuchando por este pequeño fallo de conectividad. Tenemos en este momento a 197 fans de la literatura escuchándote, Fabio. Un gusto tenerte acá. Gracias a ti, Catalina. Esperemos que no haya problemas de conexión. Yo me acerco el micrófono por las dudas y tú me dirás si hay algún problema de conectividad. Sí, estoy aquí en México y les voy a hablar de este libro, Cuentos Populares Mexicanos, editado por el Fondo de Cultura en México y por la editorial Siruela en España. De hecho, fue la editorial Siruela la que me encargó este trabajo. Como muchos de ustedes saben, la editorial Siruela tiene un amplio repertorio de libros, de cuentos populares de muchas partes del mundo. Y Michi Strausfeld, que es la directora de la colección Tres Edades de Siruela, me invitó a escribir un libro sobre cuentos populares mexicanos, es decir, recopilar esos cuentos de tradición oral y reescribirlos, o casi podríamos decir escribirlos, para hacer una antología que fuera lo más exhaustiva posible. Muchos de estos cuentos son de lenguas indígenas, la mitad más o menos son de proveniencia española y la otra mitad de más de 20 lenguas indígenas. En México se hablan más de 60 lenguas indígenas. A mí me hubiera encantado que cada lengua estuviera representada por lo menos por un cuento, pero eso fue imposible porque no hay suficiente material etnológico sobre el cual basarse. Yo me basé sobre puros documentos escritos, es decir, no hice trabajo de campo, no fui con mi grabadora a recoger narraciones orales en el campo mexicano, simplemente porque yo no sé hacerlo, porque es un trabajo para el cual yo no estoy entrenado. Y trabajé pues sobre puros documentos escritos, que son en su mayoría documentos de corte antropológico, de estudioso del folclore, y eso lo digo porque tienen la característica de ser sobre todo documentos que atienden a la conservación, es decir, que fueron hechos con miras a que no se perdieran esos cuentos. Un trabajo, por lo tanto, muy loable, pero que tiene el inconveniente de que desde el punto de vista más literario, o si queremos incluso más lúdico, como debe ser todo cuento, son materiales poco deleitables, incluso muchas veces casi legibles. Es decir, yo trabajé con muchos cuentos, leí una cantidad enorme de cuentos, y a veces, muy a menudo, yo diría, me encontraba con textos de difícil comprensión, porque claro, la transcripción fidedigna, palabra por palabra, en una grabadora, de lo que el narrador oral está contando, termina por entregarnos un documento escrito que no tiene ni de lejos la lógica, la transparencia y la claridad
de lo que estamos acostumbrados cuando leemos algo. Entonces, parte de mi trabajo, mejor dicho, toda mi tarea más bien, fue reescribir esos cuentos desde la perspectiva de la lengua escrita. Por eso el libro se llama Cuentos Populares Mexicanos recopilados y reescritos por Fabio Moral. Podríamos discutir sobre la conveniencia o no de este sistema de preservar los cuentos a través de esta grabación o registro tan literal, pero no es el caso. Más bien yo quisiera hablar de lo que significa pasar del oral a lo escrito. Pareciera que no es un paso demasiado difícil, pero sí representa realmente un salto porque son dos dimensiones con una lógica totalmente diferente. Los cuentos orales son ante todo performativos, es decir, participan del teatro o de la teatralidad. Un buen narrador oral es tan expresivo en sus palabras como en su gestualidad, en su mímica, en el tono de voz y en su capacidad, además, de advertir las reacciones de su público. Es decir, cuando advierte, todo esto habría que hablarlo en pasado, porque me temo que la mayoría de los cuentos orales, el fenómeno de la cuentística oral, se está extinguiendo y quizá ya esté extinto en un sentido. Pero bueno, hablando en presente, el narrador oral tiene que saber captar las reacciones de su público. Si advierte alguna señal de aburrimiento, tiene que cortar la historia. Si al contrario advierte mucho más participación y empatía, puede alargarla encontrando motivos colaterales que enriquezcan la historia. Todo eso forma parte de la pericia de un narrador. Cuando eso se lleva al papel, a lo escrito, lo primero que a uno le hace falta es justamente todo este aspecto performativo. Y eso se tiene que reemplazar con palabras. Y no es fácil. Primero hay que quitar muchas cosas. Lo primero que yo me di cuenta al hacer ese trabajo era que había mucha repetición, mucha reiteración de lo mismo, que es propio de una narración de tipo oral. La escritura es mucho más implacable, mucho más rigurosa. Cuando en un texto escrito se dice algo, el autor da por entendido que el lector almacenó esa información y no hace falta repetírsela. Mejor dicho, repetírsela es una torpeza. O hay que repetírsela de una manera muy dosificada y de un modo diferente a como se dijo la primera vez. En cambio, en una narración oral no hay ningún prurito para repetir todas las veces que sea necesario una información que sea necesaria para la inteligencia de la historia. Ese es otro aspecto, no solamente al pasar del oral al escrito uno termina por quitar mucho material sobrante, sino que tiene que encontrar a veces una lógica que las narraciones orales no tienen, o por lo menos no la tienen con el mismo rigor que exige la escritura. Por eso muchas veces yo me vi obligado a un trabajo no solo de reescritura, sino de reinventar situaciones, episodios, conexiones, para poder reencontrar una lógica, una secuencia, una coherencia narrativa que en esos documentos escritos se había perdido. Entonces fue un trabajo muy interesante, muy excitante. Yo nunca lo había hecho. De hecho, mi cultura, digamos, o mi conocimiento de la cultura popular hasta ese momento era prácticamente nulo. No soy un especialista en folclore, ni mucho menos. Todavía me pregunto además por qué me invitaron a mí. Supongo que encontraron que mi estilo, el estilo de mis narraciones o de mi poesía, podía ser de algún modo acorde con este tipo de trabajo. O sea, nunca pregunté ni nunca me dijeron
¿sí? ¿Cuál era el motivo concreto por qué tú, Fabio Moravito, en lugar de otros, queremos que hagas ese trabajo? Ahora bien, bueno, hice ese trabajo durante 2 años y medio, leí una cantidad enorme de cuentos y lo que uno hace en ese trabajo es escoger las variantes que él considere más eficaces, más exitosas, porque todos esos cuentos son, ante todo, variantes de variantes de variantes. O sea, no hay prácticamente un solo cuento del que se conserve una sola versión, sino que tenemos muchísimas versiones de la misma historia, algunas muy buenas, algunas muy malas. Hay narradores orales extraordinarios como hay narradores orales mediocres, y como todo ha sido recopilado con ese afán conservacionista, uno tiene que tener el criterio para decidir, bueno, esto me sirve y esto no. Son cuentos, pues, cuya mayor característica, diría yo, sería la migración. Son cuentos, vamos a decir, internacionales, la mayoría de ellos, que han emigrado a lo largo de todo el mundo, y por eso, por ejemplo, en mi libro hay una versión tropical de Hansel y Gretel, que es exactamente la misma historia. Lo que pasa es que en lugar de transcurrir en Alemania, de donde la recogieron los hermanos Grimm la primera vez, transcurre en un clima tropical. La historia, por supuesto, está aclimatada, o sea, lo que comen los personajes es lo que se come en un clima tropical, cómo se visten, la fauna, la flora, ¿sí? Pero la historia es exactamente la misma. Entonces, lo digo porque se suele decir muchas veces con respecto a los cuentos orales que representan el alma de un país, de una nación, que son como la manifestación más clara de la raíz más profunda de un pueblo. Yo debo decir que no creo en eso una vez que hice mi trabajo, precisamente porque encontré que la mayor característica de esos cuentos es que no pertenecen a ningún lugar en concreto, que su mayor característica es justamente la de emigrar, de reconvertirse, de reciclarse en cada lugar, y que si expresan algún tipo de móvil profundo de alma, es el alma de todos los seres humanos. O sea, reflejan los deseos y los miedos que nos caracterizan a todos los seres humanos. Y de ahí su gran éxito, de ahí su capacidad justamente de ser leídos y releídos y reescritos y reescuchados en muchas lenguas y en muchas latitudes. Bueno, y lo último, porque no sé cómo ando de tiempo, Catalina me lo dirá, es, creo que hoy día como narrativa oral tradicional, con un entorno casi siempre rural, esos cuentos ya están extintos. Es decir, ¿por qué? Porque está extinto de algún modo el mundo rural que les dio vida. O sea, el mundo rural hoy día está atravesado, cruzado, interferido por el mundo urbano, y ya no se dan esas situaciones que propiciaban la narración de un cuento oral, como eran algunas fiestas, algunas reuniones, esa imagen mítica del fuego, de la fogata alrededor del cual un grupo se sienta para escuchar una historia, eso ya no existe. Sí, existe la televisión. Y hasta en los pueblos a veces más perdidos existe la televisión, existe el internet, y por lo tanto no se da esa situación que esa imagen de la fogata retrata de un modo arquetípico. Pero los cuentos orales están sobreviviendo, por lo que yo sé, de manera urbana, en situaciones y en entornos distintos, probablemente con una dinámica diferente, pero de algún modo la ciudad ha recogido esa tradición y a través de cuenteros, no solamente para niños, sino cuenteros incluso para adultos, está, incluso yo no diría solo sobreviviendo, está resurgiendo, y hay movimientos muy vivos y muy activos para que no se pierda esta tradición. Bueno, no sé, podría leer un cuento muy breve, si quieres, Catalina, si nos da tiempo, si no, tú me dices.
Yo creo que sería muy chévere. Me gusta el comentario que hiciste final porque creo que da respuesta a una pregunta que tenía Laura Florencia, o un comentario de Laura Florencia Candelaria sobre los narradores orales escénicos. Entonces, bien. Pues me parece, estamos cortos de tiempo, pero me parece bien. Yo creo que está bien que te leas Rapidol para que escuchemos de tu voz. Es una compilación hermosa, está en Makemake, y qué bueno que esto los anime para llegar a este libro tan fantástico. Bueno, voy a Entonces, leer un cuento muy corto que se llama Cómo un hombre murió por un cuerno de toro. Un hombre le dijo al otro, a ti tal día te va a matar un toro. El otro no le creyó, pero cuando llegó el día se cuidó y anduvo volteando a cada rato para ver si no venía el toro. Luego ensilló su caballo, tomó su sable, tomó también su rifle Remington, subió al caballo y a cada paso volvió la cabeza, cuidándose del toro. Pero el animal no apareció por ninguna parte. Entonces bajó del caballo y lo desencilló, porque el toro no había llegado, y siguió su camino a pie. Más adelante, en el suelo, había una osamenta vieja de toro. Cuando el hombre llegó ahí, no la vio, tropezó y cayó sobre la osamenta. Fue así como uno de los cuernos se le clavó en la panza y lo mató. De nada le había servido su sable, tampoco su Remington. Un toro no habría podido matarlo porque poseía un buen Remington, dijo el otro hombre. Y sin embargo el hombre murió. Un toro lo mató pese a todas sus precauciones. Solo que no era un toro vivo, era una osamenta de toro. Bueno, ese es un cuento. Fabio, muchas gracias por compartirnos la historia detrás de esta compilación, por compartirnos tu voz. Quedan ahí unas preguntas en el tintero sobre cómo se hizo la selección, que si quieres contestar ya por los comentarios, estás bienvenido. Vamos a seguir con la programación y volver a llamar a María García, que parece que ya resolvió su internet, lo cual nos hace muy felices. Fabio, muchísimas gracias. A Qué ti, gusto gracias. tenerte acá. Gracias por compartir tu voz y gracias a todos los que nos escuchan y seguimos con el programa. Chao.